Gracias a todos que pudieron venir y bienvenido y muchas gracias a todos que pudieron venir el día de hoy para todos ustedes que pueden estar escuchando a esta grabación. Yo soy una miembro de Sacred Heart University de los profesores, donde estoy en este liderazgo. Eso es como una tercera carrera para mí estando en este aprendizaje de academia, pero mi ingreso al mundo educativo, como muchos de ustedes son un padre, una madre. Yo tenía un hijo que no estaba aprendiendo a aprender, entonces decidí que yo tenía que tomar esto bajo mis propias manos y dejé mi práctica como dentista para convertirme en una maestra profesora y tratar de apoyar a mi propio hijo. Entonces tengo mucha empatía para ambos padres y los hijos, pero también para los maestros porque es un trabajo inmenso y no estamos aquí para culpar a nadie, pero estamos aquí para asegurarnos de que democratizamos la información. Los maestros necesitan tener las herramientas correctas en su caja de herramientas para poder hacer el trabajo que es inmenso, que es de ellos, y los padres también necesitan estar informados. Y esta es la finalidad del webinar del día de hoy. Entonces, yo lo puse, la evaluación no es una palabra de 4 letras, porque en el idioma inglés nosotros usamos una palabra de 4 letras que quiere decir no es una buena palabra, una palabra para una mala palabra, ¿no? Esa es una palabra de 4 letras. Y la evaluación no es una palabra de 4 letras. Espero compartir con ustedes. Es esencial para poder proporcionar a los estudiantes de todas las edades con el tipo de instrucción que necesitan, ya sea que tengan dificultad en leer o en las matemáticas o estudiantes que son avanzados o son excelentes. La evaluación es lo que nos enseña y nos dice lo que necesitamos hacer y cuán bien lo estamos haciendo. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a hablar de lo que es el enfoque del día de hoy. Y cuando nosotros pensamos de los niños yendo a la escuela, uno de los resultados que tenemos para los chicos es para aprender a leer y para que ellos aprendan a leer de una manera que sea efectiva para apoyar en su propio aprendizaje y eficiente. Y todos nosotros somos embajadores de lectura y de cambio. Y nosotros abogamos por los estudiantes, ya sea que seamos estudiantes o por los estudiantes si es que son nuestros hijos. Y una de las cosas importantes que vamos a poner el foco el día de hoy es cómo vamos a poder ver si nuestros estudiantes han logrado con los objetivos de aprender a leer. Entonces, en el primer webinar que tuvimos en esta serie, nosotros vimos los componentes de aprender a leer. Entonces, eso es buenísimo saber eso, pero si somos un maestro y nosotros estamos enseñando estas estrategias en base a la evidencia, o si somos un padre y nuestros niños están recibiendo, ambos necesitamos saber si es efectivo y si los estudiantes están, de hecho, avanzando a ese objetivo a largo plazo. Entonces, nosotros necesitamos saber, y esto es sumamente importante lo que está en esta pantalla, en el cuarto punto de ahí, no es sobre hacer o tener progreso. Nosotros vamos a ver el factor importante sobre el progreso y es sobre hacer suficiente progreso. Y muchos aquí hemos estado en reuniones sobre nuestros estudiantes o nuestros hijos y nosotros, ay, los niños no están progresando. Y eso sí, puede que sea cierto, pero si no están haciendo suficiente progreso, entonces necesitamos cambiar cosas y vamos a hablar sobre eso. Entonces necesitamos saber sobre el tipo de data de lectura que nosotros obtenemos en la escuela, qué tipo de información obtenemos, cuál es el propósito, la finalidad, cuándo es que se obtiene y qué es lo que significa. Y necesitamos asegurarnos de que no solamente estamos recolectando data por el efecto de recolectar data y hacer una clic en la cuadrado,
porque demora mucho tiempo evaluar a los estudiantes y no tiene ningún sentido en hacer evaluaciones si la información no está siendo utilizada para poder instruir. Y la idea de lo que vamos a hablar es que nuestros estudiantes, la data de nuestros estudiantes, ya sea que seamos padres o maestros o el estudiante en sí mismo, dice una historia. Entonces vamos a averiguar de qué trata esta historia. Entonces, mi objetivo de aprendizaje para el día de hoy es básicamente estas tres. Nosotros queremos poder describir qué datos se necesitan por educadores y padres para saber cómo los estudiantes están progresando en su camino para convertirse en lectores. Necesitamos poder explicar la diferencia entre progresar y progresar lo suficiente para que sea una diferencia para el estudiante. Y luego necesitamos poder explicar qué preguntas acerca de las calificaciones que los estudiantes obtienen en lectura, qué es lo que realmente significan y qué es lo que necesitamos preguntar sobre el tipo de información que estamos recibiendo sobre nuestros estudiantes. Entonces voy a revisar un poco sobre el contenido de la última reunión para ustedes que no estuvieron presentes. Todos necesitan una revisión. Entonces hablamos sobre la lectura y de manera se escribió como L igual a D por C y ahora estamos viéndolo como CL, comprensión de lectura, es igual al reconocimiento de palabras y comprensión del lenguaje. Entonces, la comprensión de lectura es igual al producto del reconocimiento de palabra y la comprensión del lenguaje. Tiene que ser ambos. Entonces piensen sobre esto. Si un estudiante le falta habilidad en un componente, reconocimiento de palabra o de lectura o en la comprensión de lectura, no vamos a poder obtener el significado global de lo que están leyendo. Entonces, esta es una ecuación muy simple que vamos a ver ahora. Entonces, si nosotros pensamos esta ecuación, 1 por 1 es igual a 1 o 1 es igual a 1 por 1, eso quiere decir que para poder una persona que lee de manera contundente y sólida es uno necesita estar sólido en leyendo las palabras de las páginas, reconocimiento de palabra, y tienes que estar sólido de entender el idioma. Entonces necesitamos ver todas estas cosas. Entonces, si ustedes tienen lectura de, estás en 50% y habilidades de idiomas, entiendes lo que se te escucha en 1.5 por 1 va a ser 0.5. Su comprensión de lectura va a ser deficiente. Entonces, nosotros necesitamos recordarnos que los estudiantes necesitan tener una instrucción apropiada en reconocimiento de palabra y al mismo tiempo necesitamos estar ayudando con el desarrollo de la comprensión del idioma. Entonces, esto es más o menos una revisión de lo que vimos la vez pasada. Y la próxima lámina se ve de esto de una manera distinta. Eh, la soga de Scarborough de lectura. Esto es una manera de agrandar la palabra lectura y la comprensión del idioma a sub-skills en que los maestros están trabajando con los niños. Y si uno ve en la parte de abajo, reconocimiento de palabra, ven que hay, eso es entendiendo los sonidos de las palabras, decodificando descodificando las palabras, es mirando las palabras que usamos en el idioma y los sonidos que representan para unirlas para que sean palabras que uno lee y el reconocimiento de las palabras. Y eso es leyendo palabras familiares.
Yo les puedo dar más información sobre esto y esto ya fue hablado la última presentación. Ahora, si miran en la parte de arriba, la comprensión de lectura está desglosado y la comprensión de lectura para poder entender lo que uno escucha o lo que uno lee, uno tiene que tener un conocimiento, uno tiene que saber algo. Entonces, si fueran a leer una historia sobre béisbol, la mayoría de nosotros sabemos de béisbol, tenemos conocimiento sobre esto, pero si fuesen a leer una historia sobre la física nuclear, muchos de nosotros no tenemos conocimiento, entonces sería más dificultoso. Entonces, conocimiento es mejor y vocabulario, sabiendo el conocimiento, el significado de las palabras en nuestro idioma oral, porque si uno puede decodificar las palabras, uno puede decodificar, pero no sabe lo que la palabra quiere decir, no es comprensión en sí. Y también entendiendo cómo se estructuran las frases, dónde está el sujeto, dónde está el verbo, y nosotros enseñamos eso en la escuela. Razonamiento verbal. Poder hacer inferencias, el poder entender algo como al principio de esta presentación, las palabras de 4 letras. ¿Qué quiere decir? Palabras que tienen 4 letras, eso es un significado, pero necesitamos entender de qué palabras de 4 letras significan malas palabras de connotación negativa. Y conocimiento literario, entendiendo cómo son los libros, entendiendo la diferencia entre la ficción y la realidad, la no ficción, fábulas, lectura histórica. Ustedes pueden ver lo que vimos en la lámina anterior, se llama la vista simple por un motivo, porque simple nos da una visión simple de lo que incluye la lectura, pero cuando vemos esta soga, vemos que hay tanto más que los maestros necesitan saber y que los estudiantes necesitan aprender. Pero ¿cómo vamos a saber si eso está ocurriendo en una manera que va a ser significativo para los estudiantes? Vamos a ver, dar una mirada a eso. Y esto es simplemente un montón de palabras, no es para que lean en cada palabra, pero para que vean que hay mucho involucrado en apoyar a los estudiantes para que se conviertan en lectores capaces y que sepan. Y ahora vamos a lo que corresponde al día de hoy. Y vamos a hablar de la evaluación. La primera cosa que yo deseo que todos podamos entender es que la evaluación no son estas cosas malas y no siempre vienen al final de la instrucción. Las evaluaciones son herramientas y cuando nosotros estamos utilizando estas herramientas y nosotros las aplicamos en la escuela y evaluamos a los estudiantes, estamos recopilando datos. Y hablé sobre esto. Y básicamente los datos son información, no son tatuajes. No estamos mirando a los números, usted es A, usted es B, usted es 86. No se trata de eso, es información. Y no es importante cuán bien le va a un estudiante en una evaluación. Lo que es importante es si les está yendo bien, que nos diga, que nos dé orientación como educadores a cuáles son los siguientes pasos. Y si no les va bien, no es una cuestión que uno diga, oh, Dios mío, hay algo terrible con este niño o niña. Nosotros no estamos eso quiere decir que nosotros no estamos proporcionando la instrucción, la educación en la manera que el niño necesita porque no puede hacer la performance requerida. Y esta información es necesaria porque es la información que los maestros utilizan o deberían estar utilizando para planificar la instrucción que los estudiantes individuales o como grupo están recibiendo y para poder medir cuán bien es la instrucción, porque si no está funcionando la instrucción, nosotros no vamos a querer seguir haciendo esto. Y si somos maestros honestos y sinceros y estamos haciendo lo mejor posible, si nosotros no sabemos si está teniendo un impacto positivo en los estudiantes, seguimos haciendo lo mismo porque estamos haciendo lo mejor posible, pero lo que nosotros necesitamos saber es si es que está funcionando para el niño o niña. Y voy a hacer un análisis para
entender. Todos nosotros tenemos doctores y si no estamos sintiéndonos bien, vamos al doctor y voy a decir, bueno, los doctores no están diciendo, Jane Hampton está aquí, voy a hacer algo que no la va a ayudar. No, Jane Hampton está aquí y yo puedo ver que ella tiene una infección en el oído y voy a recetar lo que generalmente el estándar de oro para este malatía que ella tiene. Si no, ella me llamará y si no mejora, no sigo haciendo la misma cosa. Eso es información. Yo le digo, Jane, necesito que usted venga para mirarla, para ver qué es lo que está pasando y evalúo esos datos y tomo una decisión con respecto a lo que tiene que cambiar. El mismo principio tiene que ocurrir en las escuelas cuando nosotros estamos enseñando a los niños y no están progresando. Y la única manera que podemos ver si están o no progresando es si nosotros tenemos los datos que nos dicen cómo están respondiendo a la instrucción. Entonces, ustedes pueden ver que estas son herramientas, por eso tengo esa caja de herramientas ahí, y que nosotros en la parte de abajo de esta lámina, en la mano derecha, nosotros tenemos evaluación intencional. Estamos utilizando evaluaciones específicamente a lo que sabemos los estudiantes en ese nivel particular que estamos enseñando necesitan saber. Después hacemos el análisis e interpretación de los datos de esas evaluación. Miramos cómo está yendo, le está yendo al estudiante y después interpretamos de la misma manera que tenemos un intérprete aquí, interpretamos los datos y nos dicen qué es lo que esos números significan. Y tomamos esa información y la utilizamos para implementar cambios instruccionales. Y ahí podemos ir y tenemos que evaluar nuevamente para ver si estamos teniendo un impacto. Y en las escuelas, generalmente hay cuatro tipos de evaluaciones para la recopilación de datos y les voy a decir sobre ellos brevemente. Y en otra lámina les voy a mostrar algo que pueda ser más significativo y más fácil de recordar. Pero tenemos las evaluaciones universales. Primera prueba de referencia. Entonces, en Connecticut, nosotros tenemos, en K3 tenemos benchmark testing y a veces llamamos esos al principio, a mediados y a finales de año. Y los padres ven todos estos datos, esperemos, y a todos se les evalúa para que sepamos dónde están cuando inician. Y después tenemos algo que se llama datos de monitoreo de progreso. Y vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Monitoreo de progreso es después que nosotros implementamos la instrucción, nosotros necesitamos hacer un monitoreo, una evaluación del monitoreo del progreso para ver cómo les va a los niños. Y esas evaluaciones de monitoreo de progreso se hacen en distintos intervalos a lo largo del año y eso depende cómo les va a los niños. Ahora puedo hablar sobre uno de mis hijos que tiene dislexia y estaba siendo monitoreada semanalmente porque estaba tan retrasado y era sumamente importante asegurarnos de que él estaba progresando semanalmente. Hubiera sido absurdo eh, comenzar a darle instrucciones y no hacer el monitoreo del progreso hasta dentro de 6 semanas, porque si no avanzaba, hubiéramos estado haciendo lo mismo una y otra vez y él no estaría avanzando y habíamos perdido 6 semanas. Y después hay evaluación de diagnóstico de datas. También tenemos que hacer una evaluación para poder ver más en cuáles son las habilidades específicas que son necesarias. Y por último, hay los resultados. Y eso es como pruebas del final del año o pruebas estatales o la evaluación Smart Balance. Si bien es cierto, son importantes para
brindar cierta información, yo voy a decir que son como ya están, ya terminaron cuando tomaron el examen. Entonces, esas evaluaciones no se utilizan, no se, es la intención utilizar para realizar las instrucciones día a día o semana a semana, simplemente para darnos una visión general de cómo está funcionando la currículum para la mayoría de los estudiantes y también son importantes para el Estado, para que el distrito utilice con respecto a los fondos. Pero estos son los cuatro tipos de datos: evaluación, monitoreo de progreso, diagnóstico y resultado. Y vamos a pasar a la siguiente lámina y espero que esto sea más concreto y que nos podamos recordar. Entonces yo dije que la evaluación eran herramientas que nos dan información. Entonces, las evaluaciones responden a preguntas. Entonces yo quiero que ustedes miren, y creo que esto es algo que vale la pena que lo impriman, y cuáles son las preguntas que están siendo respondidas para los datos. Entonces, para las evaluaciones preliminares, nos dice quién está en riesgo, quién necesita seguimiento cercano, quién necesita que se les monitoree, haga seguimiento de manera cercana, de quién necesitamos medidas diagnósticas. Entonces, en la tercera columna hay una imagen de un termómetro. Podemos pensar sobre el seguimiento, es como tomar la temperatura de todos al principio de año y queremos ver la temperatura de cada uno y de quién la temperatura no está como corresponde. Y esto nos dice en quién tengo que estar mirando, sobre quién tengo que obtener más información. Y eso son las evaluaciones preliminares. Seguimiento al progreso son medidas repetitivas. Es algo que se hace una semana, cada 2 semanas, una vez al mes. Depende del perfil del niño o niña y es importante porque nos dice cómo responde a los cambios el estudiante. Estamos proporcionando intervención. Entonces, si estamos dando intervención en cualquiera de los niveles, usted tiene que recibir seguimiento al progreso, porque es la única manera de ver cómo está respondiendo. Los diagnósticos es una revisión a profundidad. Entonces, si uno tiene fiebre y uno va al doctor, el doctor puede que sepa o pueda decir, simplemente viendo su historial y haciendo unas cosas simples en la oficina, qué es lo que necesita hacerse, pero no siempre. Ellos pueden que necesitan hacer más diagnósticos a fondo, tal vez necesiten enviarles a que saquen una radiografía, un análisis en la garganta o en el oído, puede, ser más y más cosas, pero este diagnóstico, revisión a profundidad, es para llegar a más profundidad y ver qué es lo que va bien, cuáles son las fortalezas y cuáles son los desafíos, qué es lo que no va tan bien. Entonces, no todos los estudiantes necesitan revisión, o sea, diagnóstico, pero muchos sí. Y después los resultados es para ver, hemos logrado nuestras metas para un estudiante, para un distrito, para la clase, para el país. Tenemos distintos resultados. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en lo que estamos haciendo en la escuela para el próximo año, cuando nosotros vemos donde hay brechas? Entonces, esta es información que yo quería que ustedes tenían, que resume mucho de lo que yo he dicho, pero está en esta lámina para ustedes. Entonces, evaluación preliminar nos proporciona información sobre el conocimiento actual y la base de habilidades del estudiante. Piensa en el termómetro. Y aquí es algo que es importante para que todos estemos al tanto. Estas evaluaciones preliminares son breves, son cortas, no toman mucho tiempo. Y hay veces
Debido a que son breves y cortas y no toman mucho tiempo, uno puede obtener un falso positivo. Quiere decir, uno puede identificar a un niño como pareciera que tuviera un problema, pero investigando más a fondo, cuando uno lo pone en grupos más chicos o le dan instrucciones, en la verdad no tienen problemas. Eso puede ocurrir con una evaluación preliminar corta y breve. Eso no es algo malo, porque si un niño no está haciendo una buena performance en una de estas evaluaciones breves, queremos saber, porque puede ser un niño con un problema verdadero, pero si no tienen un problema, no les va a causar ningún daño, no los vamos a poner en un grupo y mantenerlo ahí. El maestro va a poder darse cuenta rápidamente. Otra cosa que es importante es que raramente hay falsos negativos. Un estudiante que no puede hacer nada no va a poder hacerlo en un examen breve y corto. Entonces, estos pueden ser evaluaciones formales, informales, pero nosotros sabemos cuando les damos el objetivo. Entonces, si uno no lleva nada más, pero esto que está aquí es sumamente importante, porque hemos hablado sobre el vocabulario y el entendimiento. El vocabulario es muy específico y preciso y necesitamos prestar atención. Y el seguimiento del progreso y monitoreando el progreso, por más de que las palabras suenan lo mismo, no son lo mismo. Seguimiento del progreso y avance del seguimiento no es lo mismo. El seguimiento del progreso es algo que es continúa. Son un montón de medidas que incluyen observaciones por los maestros, evaluaciones formales e informales. Avance del seguimiento es específico, es un específico típico del progreso. Yo puedo monitorear el progreso de estudiantes en la clase sin dar ninguna evaluación. Yo puedo monitorear el progreso de los estudiantes al dar evaluaciones, pero seguimiento del progreso es un tipo especial de evaluación que tiene un componente del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo y cuánto tiempo demora el estudiante hacerlo? Entonces, quiero hacer algo aquí que es sumamente importante para ustedes que tienen estudiantes con discapacidades y IEPs. Muchos de los niños tienen testeo on time cuando estén con IEPs, cuando están teniendo una evaluación en qué es lo que aprendieron en ciencias o estudios sociales, les dan más tiempo para el pensar. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo progress monitoring, es importante utilizar el tiempo, ya sea que los niños tengan un IEP o no, porque los datos, el- la puntuación, la calificación que obtenemos es cuán bien o cuán preciso y cuán automático son los estudiantes. Les voy a dar un ejemplo de esto. Tomemos a los de kindergarten. Cuando están con nosotros queremos que ellos puedan identificar todas las 26 letras del idioma inglés, mayúsculas y minúsculas. Y también queremos que sepan los sonidos básicos que estas letras representan. Yo hablo por experiencia porque también he sido maestra de kindergarten. Y en- antes de que tuviéramos el tipo de herramientas que tenemos ahora para monitorear el progreso, nos sentábamos con los niños y les dábamos letras mayúsculas y minúsculas y les pedíamos que nos dijeran y después les pedíamos que nos dieran el sonido de esas letras. Los niños podían obtener un 100% o 98%, un número altísimo, pero les podría haber demorado 15 o 20 minutos hacer esta evaluación. Cuando le demora a un niño esa cantidad de tiempo para poder hacer esas tareas,
eso no es lo suficientemente bueno. Necesitan saber los nombres y los sonidos de las letras para poder pasar a decodificar palabras de una manera eficiente y rápida. Entonces, ustedes pueden tomar a ese mismo estudiante que obtuvo 100% en nombrar las letras y los sonidos y cualquier otra habilidad, pero estamos utilizando esto como un ejemplo simple, y darles una evaluación basada en tiempo, y puede que la evaluación sea riesgo. Por más que sepan toda la información, pero no lo pueden hacer de una manera de que sea eficiente y efectiva para que eso los ayude con la lectura. Entonces, por más de que el menor tiene mucho tiempo para hacer una prueba, IEP, va a ser sumamente importante que cuando están obteniendo seguimiento del progreso en estas habilidades de lectura, que nosotros le permitamos que reciban la evaluación de una manera distinta de la que no. Y ahí es donde el componente de la fluidez y el tiempo es sumamente importante, saber qué es lo que pueden hacer sin el tiempo. Pero si no tenemos ese componente de tiempo, sabiendo que ellos saben el 100% de las letras y sonidos, pero que les demora 15, 20 minutos, no nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces, si hay alguna pregunta sobre esto, Jane, con gusto proporcionaré información y documentación. La otra cosa que es sumamente importante para que entendamos respecto a la investigación que ha sido hecho sobre seguimiento de progreso es que vamos a ver esto después. Quiero plantar la semilla ahora. Es que el seguimiento del progreso es predictivo. Nosotros podemos predecir cómo les va a los estudiantes en los siguientes pasos de aprendizaje al saber cuáles son los datos de monitoreo de progreso. Entonces, esto es un concepto sumamente importante para que nosotros entendamos. Un seguimiento del progreso también puede incluir los test diagnósticos. Esto no es lineal porque es todo sobre pensar qué es lo que necesitamos hacer ahora, qué necesitamos mirar. Esto es la base de formar nuestro plan de instrucción. Ahora, la cosa importante aquí es si la escuela, por el motivo que fuese, no está haciendo seguimiento al progreso de sus estudiantes y dicen que el menor está avanzando, eso puede que sea cierto, que el niño está progresando, pero si uno no tiene datos de seguimiento del progreso que pueden ser puestos en un gráfico, y les voy a mostrar en breve, y que es predictivo, no hay ninguna manera de saber si el progreso que el niño está haciendo es suficiente para que puedan convertirse en un buen lector o lectora. Entonces, aquí está el gráfico que yo les estaba hablando. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Es un gráfico que tiene puntos de datos para el seguimiento, el resultado del seguimiento del progreso para un estudiante. Y cuando el estudiante califica debajo de las expectativas que nosotros tenemos para el logro, yo dije que ya necesitamos monitorearlo de manera más cercana, y puede ser de semanal a mensual. Y ustedes pueden ver en este gráfico de que hay una X al final en la parte de arriba, entre la 13 y la 14. Y ese es un ejemplo, una guía de dónde queremos que avance el estudiante, esa línea. Los puntos que están ahí son los datos del estudiante, y pueden ver una línea chiquita y dice línea de tendencia, y pueden ver que el niño está yendo hacia abajo, no hacia arriba, hacia la línea, hacia la meta. Si no están haciendo seguimiento del progreso durante la instrucción, ¿cómo es que usted sabrá de que el niño no estaba mejorando en yendo en la dirección en la que está mostrado? Entonces, esta información es sumamente importante.
Entonces, esto es todo lo que voy a decir de seguimiento del progreso y vamos a avanzar para medidas diagnósticas. Entonces, como dije anteriormente, y digo cosas como 3 veces porque la investigación nos demuestra de que los adultos necesitan más repetición que los niños, no para insultarlos, sino para utilizar ciencias para hacer esta presentación. Las medidas diagnósticas se centran en habilidades específicas. Por medidas diagnósticas quiero estar clara, también se puede utilizar para la evaluación preliminar o el seguimiento del progreso. Entonces, estas evaluaciones pueden utilizar para distintas finalidades. Los maestros saben, debe administrarse siempre que se sospeche que un estudiante tiene dificultades para aprender lo que se le está enseñando y debe asegurarse de que los estudiantes estén seguros, es decir, que saben con las habilidades previas a la enseñanza actual. Si están tratando de enseñar a alguien algo y no tienen las herramientas que venían antes, ustedes pueden ser los mejores maestros con los mejor material y todo, pero no va a ocurrir. Entonces, si ustedes ven el diagrama aquí, las medidas, la evaluación de diagnóstica lleva a comprensión más profunda del estado actual de dónde está el estudiante ahora, nos da información sobre cómo mejorar o qué necesita mejorarse y después nos da los recursos necesarios. Y los programas no arreglan a los niños. Los maestros, el conocimiento del maestro y el conocimiento de los datos es lo que ayuda a los niños a arreglar, mejorar, no un programa. Entonces, cuando toman el conocimiento del estudiante, estatus actual, tienen información de lo que necesita mejorarse y saben qué recursos necesitan, ahora pueden hacer el plan de enseñanza. Si ustedes implementan ese plan de enseñanza, deberían tener mejores resultados de los estudiantes. Y entonces ahora tendrían que volver, si es que no está funcionando, tienen que ver la evaluación, hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, esto ocurre una y otra vez. Por eso los maestros son tan importantes y el conocimiento de los maestros es sumamente importante. Y por último, tenemos las medidas de resultados. Y estos son algunos para que ustedes lean, pero se utiliza al final de las principales unidades de enseñanza y nos muestra cómo los niños están cuando finalizan, nos ayuda a planificar la próxima instrucción, nos ayuda a ver la currícula del colegio. Si vemos que un alta porcentaje de los niños de 5º grado matemática no les va bien, eh, algunos principios, tal vez no todos, y probablemente no son todos los maestros, es más probable que no, de que hay algo que está faltando en el currículum. Entonces, eso nos ayuda a nosotros. Entonces, por eso es importante. No nos podemos eliminar todos estos exámenes o evaluaciones que no nos gusta. Tenemos que pensar el motivo por el cual están siendo utilizados. Y aquí lo dejo y vamos a pasar a qué es lo que tendría que ser parte, no solamente estudiantes de educación especial, sino programas de todos los estudiantes. Y quiero llamar su atención al enlace en la parte de abajo de esta lámina, porque la intervención intensiva DBI, la página web para esto, tiene entrenamiento gratuito abierto a maestros, padres, personas interesadas, cualquier persona. Esto está siendo pagado por nuestros impuestos. Al final, si tenemos tiempo, puedo volver y podemos mirar esto, pero esta individualización basada en datos es por qué los datos son tan importantes. Entonces, si los niños están en aprendizaje en tiers, necesitan tener un proceso basado en la investigación para individualizar e identificar las intervenciones mediante el uso sistemático de datos de evaluación, intervenciones validadas y estrategias de adaptación basadas en la investigación. Entonces tienen
seguimiento. Si el niño no responde, ven el lado negativo. Si el niño no responde a las instrucciones, nos está mostrando que no tienen lo que se tiene suficiente para arriba, no están yendo hacia el objetivo, hacia la meta. Tienen algo, pero no es suficiente. La niña tiene que poder estar ahí en ese objetivo. Y después tenemos que tener datos de diagnóstico. Si están en el lado positivo, en la parte derecha, quiere decir que si responden, seguimos enseñando y seguimos obteniendo datos de progreso. Y si están en el lado negativo, cuando obtenemos datos de diagnóstico, tenemos que hacer lo que se llama una adaptación de la intervención. Ya les he hablado sobre esto. No seguimos haciendo la misma cosa. La definición de hacer la misma cosa y obtener los mismos resultados, por más de que no sean buenos, se llama locura. O sea, no tiene sentido. Entonces nosotros adaptamos la intervención y después, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos supervisión del progreso. Entonces, esa adaptación de intervención es positiva, el niño está respondiendo, nosotros seguimos supervisando el progreso para asegurarnos de que están progresando. Sin embargo, si después de hacer una adaptación a la intervención, el niño no responde, nosotros decimos, bueno, eso es excelente información. Nosotros necesitamos más datos de diagnóstico porque nos ha faltado algo. Simplemente porque no lo obtuvieron en la primera o la segunda vez, no quiere decir que son malos profesores o los niños ya o sea, no tienen esperanza. Simplemente quiere decir que necesitamos obtener más información y lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Tiene que convertirse en la norma de cómo lidiamos con los desafíos de los niños en la escuela. Y pueden ver que estos son los peldaños hacia el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y esto viene de Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills, lo que está abajo. Entonces vemos de no leer, de leer a aprender. Nosotros queremos que los niños sean lectores independientes para que puedan leer por su cuenta para aprender lo que quieran aprender. Entonces pueden ver que esto está relacionado a esa soga. Ellos tienen que tener vocabulario y comprensión, vocabulario, lectura fluente, lectura y comprensión, vocabulario y comprensión, sonidos del alfabeto. Todo tiene que ver, están aprendiendo de todo en la parte de comprensión. ¿Qué es lo que sabemos de la investigación? Hay más investigación sobre aprendiendo a leer sobre cualquier otra cosa en el plano educativo. Nosotros sabemos que esas trayectorias que los niños están en esa línea de progresión se establecen bien temprano. Entonces, cuando los niños tienen problemas bien temprano, a menos que hagamos la intervención y los diagnósticos y el seguimiento de progreso, van a seguir en esa trayectoria baja. Entonces, esa brecha entre ellos y los niños que no tienen desafíos va a seguir agrandándose y agrandándose. Entonces, esto quiere decir que los niños que comienzan en esa trayectoria baja, cuando no hacemos la evaluación correcta, tienden a ir a retrasarse cada vez más, a menos que nosotros hagamos algo al respecto. Entonces, por eso, y parezco un disco rayado, por eso es que los datos y el seguimiento de progreso son tan importantes. Necesitamos hacer algo. Podemos cambiar la trayectoria de los niños. Nos focamos en los datos que están alineados con las cosas que nosotros sabemos son importantes. Necesitamos observar instrucción, o sea, concéntrese en los datos alineados con los indicadores de resultados importantes. Puede que no funcione para todos los estudiantes, puede que no esté alineado con los datos. Pueden escuchar, este es el estándar dorado para la lectura. Nuestros maestros están entrenados en X, Y y Z. Eso puede que sea cierto, que algo sea un estándar dorado y que los profesores están bien entrenados. Pero si hay una cosa como el mejor martillo en esta tierra, y todos en mi compañía de construcción les compré el mejor martillo, pero ese martillo no les funcionó en el tipo de tornillos que necesitaban, no funciona.
Entonces no importa. Nosotros podemos tener una escuela que ha invertido mucho dinero en un estándar dorado, un programa y entrenando a los maestros, y eso es fabuloso. Pero para los niños cuyos información no están mostrando que están progresando, ese estándar dorado no es el martillo correcto. Entonces necesitamos utilizar la evaluación para ver qué es lo que están haciendo a nivel estudiantil y a nivel del sistema. Entonces puede que algo esté funcionando a nivel de sistema y eso es genial, pero tenemos que mirar al nivel de estudiantes. Y les voy a mostrar en esta siguiente lámina con qué estamos lidiando. Entonces, ven lo rojo, esos son los niños que tienen desafíos que no están cumpliendo con el objetivo, que no están alcanzándolos, y si no están recibiendo la evaluación de manera repetitiva y no están mirando el tipo de instrucción y haciendo adaptaciones como el DBI, el gráfico que les mostré anteriormente, todos estos niños, cada uno de estas líneas rojas representa un niño, estos de estudiantes en la vida real, con desafíos. Los estudiantes en el verde, que no están teniendo ningún problema, no necesitan instrucciones especializadas. Ellos siguen creciendo. ¿Ustedes ven la diferencia? Eso se llama Matthew Effect. Eso se usa en la investigación que viene de la Biblia, del libro de Mateo. En Matthew dice, los ricos enriquecen cada vez más y los pobres se empobrecen cada vez más. Esto es lo que ocurre en la lectura inicial, cuando los ricos, los niños, no financieramente ricos, pero que tienen recursos que les permiten aprender rápidamente, se enriquecen más. El crecimiento en lectura aumenta. Y los pobres, los estudiantes, no financieramente pobres, sino a nivel de lectura, tienen más necesidades que no se cumplen, pueden que reciban buenas instrucciones, pero no sea la correcta, y si no estamos monitoreando, no sabemos que no están yendo en la dirección correcta. Entonces, una vez más, los datos son sumamente importantes. Y si ustedes pasan a la siguiente lámina, van a ver que las evaluaciones que nosotros damos en nuestro estado y en todo el país, de hecho, se alinean con los estándares básicos de Connecticut para lectura temprana. Y no voy a leer todo esto, pero fluidez para nombrar las letras, fluidez del primer sonido, fluidez en la segmentación fonémica, fluidez de palabras sin sentido, Dibbles, fluidez en la lectura oral, Dibbles, laberinto y todo tipo de evaluaciones. Eh, Amaze es una comprensión, es una estrategia. Todas estas evaluaciones que demoran 3 minutos o menos están alineados con los estándares que nosotros tenemos para lectura temprana. Entonces, nosotros podemos ver que esta lámina está hablando sobre puntos de referencia a la meta. Quiero que ustedes entiendan que cuando su hijo o hija está en el verde, que muchos de los distritos escolares les van a enviar este reporte, ya son verde, amarillo o rojo, están sobre arriba o están o debajo o están en la benchmark. No es que sea 100, un benchmark, un punto de referencia, simplemente quiere decir que usted ha obtenido una puntuación, y dije que esto es predictivo, que predice de que ustedes van a cumplir con el siguiente punto de referencia si es que continúan a recibir instrucción de alta calidad. Si el punto de referencia es 40 y usted está a 39, está debajo del punto de referencia. Entonces, alcanzando 40, diciendo que ese es el número de referencia, solamente estoy haciéndolo como ejemplo, nos dice dónde está el niño ahora en este punto de referencia. Es un buen lugar y es muy probable de que continuarán avanzando si es que reciben instrucción apropiada. Entonces, los objetivos se basan en muchos investigación que se ha recopilado durante décadas. Esta lámina es importante para que tengan, si están en o por encima del punto de referencia, son verde o azul,
el estudiante tiene un 90% o más de posibilidad de hacer un progreso adecuado y alcanzar el siguiente punto de referencia, pero si están por debajo del punto de referencia o muy por debajo del punto de referencia, el estudiante tiene un 40 o 60% de posibilidades de alcanzar el seguimiento punto de referencia meta y los resultados de la lectura medidos. Ellos necesitan más. Es decir, este estudiante necesita apoyo estratégico para lograr un progreso adecuado. Pero si están muy por debajo del punto de referencia, el estudiante tiene un 10 a 20% de posibilidades de alcanzar el siguiente punto de referencia meta y los resultados de lectura medidos. Es probable que el estudiante necesite apoyo intensivo para progresar adecuadamente y alcanzar el siguiente punto de referencia. Menta. Esta siguiente lámina les muestra, esto no es para que ustedes lean, pero simplemente les muestra que en su escuela hay información, hay páginas como esta para la evaluación que se esté dando, que les da información sobre dónde está el estudiante con respecto a cuál es el punto de referencia. Si usted es un padre, ay, Dios mío, tengo que aprender sobre todo esto. No, esto es algo que ustedes tienen que saber que existe y los maestros tienen que responder preguntas que ustedes tengan, porque son socios con los maestros. Ustedes como padres son socios de los maestros. Simplemente sepan que esta información está ahí y puede ser comentada con ustedes por los maestros. Y por último, quiero decir que estos puntos de referencia meta son predictores. Esto es la tercera vez que lo digo, y son metas. Nos describen metas significativas para la intervención y la enseñanza que cambiarán las reglas del juego para el futuro de los estudiantes. Entonces, el seguimiento del progreso es la clave, si aún no los he convencido. La investigación es convergente. Esto quiere decir que mucha investigación se converge para decirnos la misma cosa. Entonces, el seguimiento constante del progreso utilizado con enseñanza individualizada basada en evidencia alineada con las necesidades del estudiante, se correlaciona positivamente con el rendimiento del estudiante. Y es la retroalimentación más confiable para la toma de decisiones informada para una enseñanza diferenciada e individualizada. ¿Qué debería estar buscando? Bueno, está mi hijo en el punto de referencia para todas las habilidades de enseñanzas de lectura, escritura temprana, alineados con el CCS. Si su hijo no está ahí, si alguien les dice, necesitan más tiempo, todos los niños crecen en una tasa distinta. Es verdad, pero si no reciben instrucción, no van a crecer. No va a ocurrir. No es que automáticamente así aprenden a leer. Si su hijo está por debajo del punto de referencia, necesitan hablar con el maestro del niño para averiguar qué es lo que supieron, si hay un problema subyacente, cambiaron la instrucción en la intervención, les dieron más de lo que necesitaban, tuvieron que hacer una evaluación diagnóstica. Una vez que ustedes tienen esta información, ¿qué tipo de intervención va a recibir mi niño? Hablando de intervención, su hijo recibirá intervención. Como padre, a mí me gustaría saber qué tipo de intervención van a darle, por más que no sea la persona que le esté proporcionando. ¿Cuál es el plan de intervención? Necesitamos tener un plan por escrito. ¿Quién realizará la intervención a mi hijo? ¿Esta persona está capacitada para proporcionar la remediación? ¿Con qué frecuencia y dónde se realizará la intervención? ¿Será en la clase? ¿Será fuera de la clase? Estas son preguntas importantes. ¿Cómo se supervisará el progreso de mi hijo? Como un padre, ustedes tienen que saber esto y también tienen que tener esa información comunicada a ustedes y pueden preguntar, ¿cómo me comunicarán el progreso de mi hijo de manera regular para que yo pueda entender y qué es lo que yo puedo hacer para ayudar con todo esto? Entonces, recuerden si estuvieron en el seminario anterior,
nosotros hablamos sobre esa soga de lectura y vimos sobre el modelo cognitivo de lectura. Este es, queremos llegar a la comprensión de lectura, que es al final, a la derecha, y todos estos componentes en esta gráfica son partes de lo que nosotros vimos en la soga. Entonces, si ustedes ven en la siguiente lámina, van a ver todos estos componentes y ahora en la siguiente lámina pueden ver lo que yo he hecho. Y esto es simplemente un ejemplo. Yo he puesto los diferentes nombres de evaluaciones a cada uno de esos componentes importantes de la soga que está en el modelo cognitivo. Y, por ejemplo, cuando nosotros miramos a reconocimiento automático de palabras, necesitamos datos. Cuando miramos en fluidez y contexto, necesitamos datos. Aquí van a ver que yo he escrito los nombres de unas evaluaciones que se utilizan de manera común o siempre o casi todas las veces. Bueno, si saben que si su hijo tiene dificultades para leer en el séptimo grado, aún necesitamos ir a lectura temprana, que es lo que está siendo enseñado acá 3. No importa qué edad tienen, ellos no tienen esas habilidades y eso es lo que nosotros les tenemos que dar a estos niños de séptimo grado. Entonces, he puesto algo aquí. Pueden haber escuchado del test PAST y esto nos da sobre la segmentación. Voy aquí y miro reconocimiento automático de lectura. Alguien puede saber sobre el test de San Diego. Esto es un ejemplo de un niño que yo inventé, Remy, que está en quinto grado. Y el niño, si yo miro todo esto, el niño está teniendo problemas decodificando. Están en distintos niveles, en distintos grados, en la decodificación, porque tendrían que tener, y no pretendo que ustedes entiendan todo esto, cualquier evaluación que están dando en las escuelas, los profesores tendrían que compartir esta con ustedes, pero todo esto tienen que ser 15 para la puntuación y el niño tiene 7, 8. Yo ahora sé que hay un problema y que yo necesito trabajar ahí para que el niño pueda cumplir con estas habilidades de mayor dificultad, mayor nivel. Entonces, no pretendo de que ustedes son un educador certificado en lectura, pero quiero que sepan que todo lo que hablamos la semana pasada y al principio de esta presentación, todo está relacionado a esa soga y este modelo cognitivo y cada nivel del modelo nosotros podemos hacer evaluaciones que son rápidas, válidas y que tendrían que estar informando exactamente dónde necesitamos dar la instrucción. Esta información es sumamente importante para escribir esos objetivos y cuando entienden un poco sobre la información, ustedes pueden mirar a los objetivos que están en el plan de intervención del niño, el IEP. Queremos saber qué hora, qué es lo que el estudiante va a hacer, cómo se va a medir. Entonces tienen que tener frases a junio del 2025 el estudiante decir lo que va a hacer en base a la evaluación y dónde, en qué nivel va a estar haciendo y cómo va a ser medido y cuál va a ser la precisión. Todos esos componentes tienen que ser específicamente escritos. No pueden tener un IEP fuerte o plan de intervención si es que no tienen los datos, que es lo que están midiendo. Entonces vamos a mirar a la comprensión la próxima vez, porque
esto que estamos hablando es solamente parte de lo, porque simplemente la lectura es simple en este punto, es decodificar las palabras más entendiendo la lectura, es la comprensión de lectura. El objetivo es la comprensión de la lectura, no solamente leer rápidamente, es comprender, porque cuando uno puede comprender, puede desbloquear el mundo. Es la clave para poder uno enseñarse. Y yo sé que ya nos hemos pasado 2 minutos de esta presentación, pero la siguiente diapositiva es para agradecerles por escuchar. Espero de que ustedes hayan recibido algo importante de esto, por lo menos la diferencia entre seguimiento de progreso y monitoreo del progreso y ese diagrama de DBI. Pero con gusto me quedaré si es que hay preguntas que puedan quedarse y responder algunas preguntas. Sí, hay preguntas en el chat. Voy a parar la grabación, entonces las personas puedan hablar un poco más.